Bueno, muy buenas noches. Es de mi gran agrado darle la bienvenida a la charla de hoy, una mirada aplicada a Spirocerca lupi, el nemátodo carcinogénico de canidos, Ujú. con la doctora Alicia Rojas. Yo soy la doctora María Pía Martín León, trabajo en el Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Esta charla es parte del ciclo de charlas virtuales del programa de educación continua, el cual surgió como una alternativa para continuar con nuestra educación profesional en tiempos de pandemia. La charla de hoy tiene una duración aproximada de 1 hora. Será grabada y podrán volverla a ver en la biblioteca del colegio. Les pido el favor que mantengan sus micrófonos apagados. Si surge alguna pregunta o algún comentario, pueden escribirlo en el chat y yo los leeré al finalizar. O bien pueden pedir la palabra y cuando yo los llame, por favor abren el micrófono, se presentan, hacen su intervención y cierran el micrófono de nuevo. La presentadora de hoy, bueno, tiene un currículum muy impresionante. Es licenciada en microbiología, graduada en la UCR. Tiene un PhD en estudios en el ciclo de vida, diagnóstico y perfil proteico de Spirocerca lupi en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Posteriormente sacó un postdoctorado en el tema identificación de diferentes poblaciones de vesículas extracelulares en eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum, el agente etiológico de la malaria, y este año ganó el premio conmemorativo a Odile Bain, un premio a parasitólogos jóvenes. Actualmente trabaja en la Facultad de Microbiología de la UCR y tiene un proyecto de investigación con patología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Doctora, le cedo el espacio. Doctora, ¿me oye? Sí, sí, la escucho. En un momento la dejé de escuchar. No sé si fue mi problema mío o de la conexión. Sí, bueno, ¿me ven bien? Sí, pero sí se escucha mi introducción. Sí, sí, al final no mucho, pero ya está. Bueno, Ah, qué entonces, lástima. bueno, entonces más bien, muchas gracias María Pía por la introducción tan bonita y también muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Realmente para mí es un placer hablar sobre este tema porque verdaderamente me apasiona. Y entonces en los próximos minutos les voy a hablar sobre los hallazgos principales durante mi investigación de doctorado. Y esta investigación fue muy diferente porque en este tipo de estudios o pueden ser muy específicos llegando a la ciencia básica, o pueden ser más bien muy más tirados hacia el campo, en donde habría una ciencia más aplicada. Pero en esta investigación realmente pudimos combinar ambas partes, una parte básica que nos llega a dar conocimientos sobre aspectos biológicos del parásito, pero también pudimos ir un poco más allá y conocer aspectos sobre cómo mejorar el diagnóstico de esta infección. Entonces, en los próximos minutos voy a hablarles precisamente sobre eso. Ok, entonces para comenzar, Spirocerca lupi es un parásito principalmente de perros domésticos, pero también puede afectar otros cánidos. Y está distribuido en trópicos y subtrópicos alrededor del mundo. Es subdiagnosticado y el motivo por el cual fui a Israel a estudiarlo es porque Israel es considerado un país endémico. La situación en Costa Rica y en Latinoamérica realmente se desconoce porque no tenemos suficientes estudios para determinar la verdadera presencia o prevalencia del parásito en poblaciones de perros. Las manifestaciones clínicas de la infección van de leves a severas
y que comprometen la vida del animal. Y va a ser severas porque algo característico de esta infección es que se inducen nódulos malignos a nivel del esófago. Estos son los países en los cuales se ha detectado Spirocerca lupi en perros domésticos. Vean que realmente está casi por todo el mundo. Y estos en amarillo son los lugares en donde se ha reportado en otros cánidos salvajes. Y estos que están marcados con líneas es donde se han reportado tanto en perros domésticos como en cánidos salvajes. Entonces, el ciclo de vida involucra dos hospederos. El hospedero definitivo es el perro y es donde se van a desarrollar los estadios adultos. Ahí los adultos van a ubicarse a nivel del esófago, en nódulos que protruyen hacia el lumen. Y desde ahí las hembras van a comenzar a liberar huevecillos, que se van por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar a las heces, que es donde se depositan en el ambiente. Entonces, en el ambiente va a haber escarabajos coprófagos que van a tomar estos huevecillos y dentro de ellos van a desarrollarse los estadios larvales, desde la L1 hasta la L3, que es el estadio infectante de nuevo para el perro. Pero algo que complica el control de esta infección es que existen hospederos paraténicos que mantienen al parásito en el ambiente. Entonces tenemos ranas, roedores, gallinas, lagartijas, que pueden mantener esta L3 sin que se desarrolle más. Entonces, el perro puede infectarse a la hora en que come escarabajos coprófagos o que caza a estos otros animales. Entonces, esto es un ciclo de vida indirecto, porque tiene dos hospederos, un hospedero definitivo y un hospedero intermediario. El espectro clínico de la espirocercosis varía. Como se los dije en la primera diapositiva, va desde muy leve hasta muy severo. Y el hecho de que las L3, cuando son ingeridas por el perro, tienen que migrar por la aorta hasta llegar hasta el esófago, esto debilita las paredes de este vaso. Entonces van a producirse aneurismas en los cuales va a complicar el flujo sanguíneo y va a producir embolismos, pero algo muy importante es que esos aneurismas pueden romperse y provocar la muerte súbita del animal. Esto es un nódulo que se recuperó de esófago, donde hay una gran cantidad de adultos y adultas. Entonces, este nódulo que es benigno puede además hacerse maligno, y los tipos de malignidades que se han reportado es con fibrosarcoma, osteosarcoma e incluso se ha llegado a reportar condrosarcomas. Pero además de irse al esófago, este parásito puede irse a médula espinal y esas larvas L3 pueden comenzar a migrar hasta mudar a L4 e incluso adultos y producir estas lesiones a nivel de médula espinal. Estos tractos van a estar caracterizados por muchísima necrosis e inflamación o pueden irse hacia otras zonas del cuerpo del perro. Algo también que se ha reportado con bastante frecuencia son manifestaciones óseas muy fuera, digamos, distantes de donde están los parásitos. Por ejemplo, si se encuentran nódulos esofágicos con Spirocerca lupi, pueden encontrarse estas manifestaciones como una osteopatía hipertrófica. Ok. Entonces, el camino que llevan desde una infección de que no es neoplástica hacia una neoplásica, pues varía entre unos cuantos meses hasta varios años. Entonces vamos a tener una etapa primaria en donde va a haber una temprana, va a haber una etapa secundaria de una neoplasia hasta que ya hay tejido neoplásico, en donde casi ya no se van a encontrar adultos, y realmente la morfología del nódulo varía. Para aquellos que han visto las lesiones de un nódulo esofágico por espirocercosis, ya conocen que los nódulos, cuando ya son fibrosarcomas u osteosarcomas, pierden completamente la morfología de un nódulo preneoplásico. Entonces, cuando comencé el doctorado, fue en el 2014, cuando uno buscaba Spirocerca lupi en esta base de datos que se llama PubMed, ahí uno encuentra todo lo que quiere, uno encuentra todo lo que quiere buscar. Y cuando uno ingresaba a Spirocerca lupi, realmente había muy poca información. Y la mayoría de los reportes o de los artículos disponibles eran reportes de casos o prevalencias, y realmente se desconocía muchos aspectos biológicos y
y también de diagnóstico de la infección. Entonces aquí tuvimos un campo muy fértil para comenzar a investigar. Si uno compara, por ejemplo, malaria, hay miles de artículos solamente en el 2019. Entonces, para que tengan para que tengan un punto de comparación, que realmente este parásito ha sido subinvestigado. Entonces, contamos con varios objetivos. El primero era que la diversidad genética de las especies de Spirocerca en diferentes hospederos y lugares del mundo era desconocida. Entonces, el primer objetivo fue determinar la variabilidad genética de Spirocerca lupi en diferentes hospederos y regiones. Algo que también no era muy bien entendido eran algunas partes del ciclo de vida del parásito y de la patogénesis de la infección. Entonces, para esto estudiamos los desencadenantes de la dendrinación y eclosión de los huevecillos, así como caracterizamos el secretoma proteico de diferentes estadios de Spirocerca lupi. Y por último, nuestro fin era mejorar el diagnóstico de la infección. Para esto diseñamos herramientas moleculares para diagnosticar la espirocercosis esofágica. Entonces, estos fueron los 4 objetivos. Y para irnos al primero, entonces, estos son todos los cánidos silvestres en los cuales se ha reportado Spirocerca lupi. Aquí vemos también al perro doméstico y también gatos y lémures, que han sido reportes incidentales. Entonces, nosotros nos enfocamos en estudiar los parásitos que eran aislados de perros domésticos y de zorros rojos. Entonces, establecimos una colaboración internacional en las cuales nos facilitaron parásitos obtenidos de perros de Hungría, de Israel, de Sudáfrica, de India y Australia, y también parásitos obtenidos de zorros rojos de Bosnia y Herzegovina y de España y también de Italia. Entonces, a todos esos parásitos que recolectamos les hicimos varios estudios. La primera parte fue estudiar su ADN, diferentes genes que se utilizan para realizar análisis filogenéticos y que nos van a decir quién está relacionado con quién. La segunda parte fue hacer estudios morfológicos muy detallados usando microscopía electrónica. Luego hicimos mediciones de estructuras clave para clasificar nematodos. Y por último hicimos el análisis histopatológico de las lesiones que se encontraron en los zorros rojos. Entonces, el primer análisis genético que hicimos fue utilizando este gen, es un gen de los ribosomas, el 18S. Y al analizar las secuencias pudimos encontrar 3 grupos de secuencias. Un grupo de los Spirocerca lupi obtenidos de perros domésticos de Israel, Sudáfrica e India. Un segundo grupo con los Spirocerca de perros de Hungría y de Italia, es decir, de Europa. Y un tercer grupo de todos los parásitos obtenidos de zorros rojos que obtuvimos en Bosnia y Herzegovina y de España. Cuando analizamos otro gen, que es el ITS1, también es un locus ribosomal, es mucho más variable que el 18S, pudimos observar mayor variabilidad que en el 18S, pero observamos las mismas agrupaciones. Un grupo con los especímenes obtenidos de zorros rojos, otro grupo con los especímenes de perros de Europa y otro grupo con los especímenes de perros de Israel, Sudáfrica, India y Australia. Y entonces, al comparar las secuencias de ADN entre estos grupos, vimos que realmente la diferencia entre las secuencias del mismo grupo era menor que entre cada uno de ellos. Y a la vez observamos una alta variabilidad dentro de cada espécimen. Al analizar este otro gen, que es un gen de las mitocondrias, y se supone que también nos va a dar indicios de cómo es que estos especímenes se relacionan entre ellos, pudimos obtener la misma agrupación, un grupo con los especímenes de zorros, otro grupo con los especímenes de Israel y Sudáfrica, y otro grupo con los especímenes de Hungría. Y luego, entonces, al analizar detalladamente las porciones anteriores y posteriores de los parásitos, vimos pues en los Spirocerca lupi obtenidos de perros que realmente eran lo que se esperaban, lo que ya se ha reportado para esta especie, y es que hay una cápsula bucal hexagonal que tiene papilas y no tiene ninguna otra estructura más, es bastante simple. Pero al analizar los especímenes obtenidos de zorros rojos, pudimos observar
estas pequeñas estructuras que medían alrededor de 30 micrómetros y son dientes. De esta cápsula bucal protruían 6 dientes que las observamos en todos los especímenes obtenidos de zorros. Luego, en el análisis morfométrico, tomamos las hembras y medimos todas estas estructuras en varios nematos y pudimos obtener que estas medidas eran significativamente diferentes entre los Spirocerca hembras obtenidas de perros domésticos y las Spirocerca hembras obtenidas de zorros. Lo mismo hicimos con los machos y estas fueron las estructuras que fueron significativamente diferentes entre un grupo y otro. Al hacer el análisis histopatológico, encontramos que los especímenes de zorros, los nódulos se ubicaban el 96% de ellos en estómago. Y esto es muy importante porque si recordamos en las primeras partes de la presentación, este parásito Spirocerca lupi en perros se ubica principalmente en esófago. Entonces, el hecho de que este parásito estuviese en una ubicación anatómica distinta, que hubiese alta diferencia genética entre los Spirocerca de zorros rojos y de perros, y que además hubiesen diferencias morfológicas entre ellos, nos dio el indicio de que esto se trataba de una especie nueva y propusimos llamarla como Spirocerca vulpis. Este trabajo lo publicamos en 2018 en la revista Parasitology y realmente demuestra un esfuerzo de grupo, en donde todos estos colaboradores de diferentes países nos ayudaron a llegar a esta descripción. Y además, en los últimos años, otros grupos de investigación han encontrado Spirocerca vulpis, porque especímenes que antes se consideraban como Spirocerca lupi obtenidos de zorros rojos simplemente se les llamaban Spirocerca lupi, porque ya nosotros pudimos comprobar que genéticamente son distintos. Si uno los ve a simple vista, son iguales a Spirocerca lupi, pero hay que hacer análisis más detallados para llegar a hacer esta descripción. Entonces, este año publicamos otro artículo reportando Spirocerca vulpis en Suiza y también otro artículo de Spirocerca vulpis en Portugal. Ahora, sobre los especímenes del segundo grupo, si se acuerdan, acordémonos que entonces tenía una alta diferencia en los nucleótidos, pero no llegamos a observar otra diferencia en cuanto a morfología. Y sí observamos que también tenían la misma ubicación dentro del hospedero. Entonces, por el momento, consideramos a esos especímenes de Hungría como un genotipo nuevo de Spirocerca lupi o una especie críptica. Y esta especie críptica se refiere a aquellos organismos que son morfológicamente iguales o indistinguibles, pero genéticamente son diferentes. Este trabajo, entonces, también lo publicamos hace 2 años en Parasites and Vectors y también demuestra el esfuerzo en conjunto para llegar a esta descripción. Ahora, para movernos al segundo objetivo, que fue estudiar los desencadenantes de la embrionación y eclosión de los huevecillos. Esto es importante porque conocer cómo ocurren estos procesos y bajo qué desencadenantes se dan nos llega a dar una idea de cuáles son los requisitos o cuáles pueden ser hospederos intermediarios competentes. Si pueden ser esos escarabajos o pueden ser, por ejemplo, cucarachas o pueden ser ciempiés. Si se cumplen los requisitos que nosotros estudiamos, pues entonces tendremos una mayor idea de quiénes pueden funcionar como hospederos intermediarios. Entonces, para esto tomamos huevecillos de Spirocerca lupi, sin embrionar, es decir, que no están desarrollados, y estos se toman directamente del útero de las hembras
Disculpen, ¿hasta dónde llegaron? Perdón. Bueno, se desconectó. No, creo que esa todavía no. En esta, Ahí, la toma de los huevecillos de la hembra. ok, disculpen. Ahí. Bueno, ok, perfecto. Entonces, tomamos los huevecillos sin embrionar, que son estos marcados con la flecha roja directamente del útero de la hembra, y además tomamos huevecillos ya embrionados que se liberan ya de la hembra. Entonces, en estos huevecillos embrionados hay una larva que ya se está formada y eventualmente va a liberarse. Entonces, estudiamos si los huevecillos sin embrionar son infectivos para el hospedero intermediario, es decir, para los escarabajos. También estudiamos el efecto del dióxido de carbono y de estos otros dos químicos que son utilizados para estimular la embrionación de huevecillos de coccidios. Entonces, observamos que los huevecillos no embrionados no son infectivos y que además el CO2 no tiene ningún efecto. Pero con respecto a estos otros dos componentes, sí vimos que había una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Esto dice que necesitan condiciones de reducción, porque el dicromato de potasio es un agente reductor, y que favorezca este proceso. Entonces, luego estudiamos el proceso de la eclosión, en donde cómo es que este huevecillo que está completamente cerrado eventualmente va a abrirse para liberar la larva L1. Y esto ocurriría en el hospedero intermediario, es decir, en el escarabajo. Entonces, estudiamos todos estos efectos, efecto mecánico, efecto enzimático, de infectividad, el pH, temperatura y el efecto del contenido de los escarabajos. Entonces, obtuvimos que a mayor tiempo en que estos huevecillos se están mezclando y con perlas de diferente tamaño, a mayor tamaño y a mayor tiempo de mezcla, va a haber mayor eclosión. Es decir, que estas larvas van a salir de ese cascarón. Luego, estudiamos el efecto de la tripsina, que la tripsina va a degradar proteínas y obtuvimos que a mayor porcentaje de tripsina, mayor eclosión, queriendo decir que estos huevecillos de Spirocerca lupi tienen un alto componente de proteínas. Después, el CO2 va a jugar un papel muy importante, que lo que nos indica o sugiere que en el intestino del escarabajo tiene que haber una alta concentración de CO2. Y luego, con respecto al pH, obtuvimos que la eclosión ocurre principalmente entre pHs neutros, entre 6 y 8. Y al medir el pH del intestino de los escarabajos, comprobamos estos valores, queriendo decir que un insecto que tenga un pH intestinal ácido o muy alcalino no va a ser correcto, no va a permitir el desarrollo de este parásito. Y por último, el efecto de la temperatura, en el cual se desarrolla mejor o este proceso ocurre mejor en temperatura ambiente de 26 grados centígrados, lo cual explica por qué países tropicales y subtropicales son más permisivos para esta infección. Bueno, entonces luego infectamos escarabajos con huevecillos de Spirocerca lupi. Y observamos que después de esas 8 horas de la infección, el 77% de los huevecillos estaban en cavidad oral y un 23% estaban en intestino. Y esto nos indicó entonces que la eclosión ocurre principalmente a nivel de la boca de ellos. Entonces, este es un video en el cual se observa la larva realmente moviéndose, viable, saliendo de ese cascarón, y esas son partes bucales del escarabajo. Entonces, con este estudio pudimos concluir que la embrionación debe ser un proceso previo para progresar en el ciclo de la vida. Luego, que las partes bucales o el estómago del escarabajo están involucrados en la eclosión. Y por último, que probablemente debe haber una combinación de componentes físicos o químicos para que el proceso de eclosión y embrionamiento ocurran adecuadamente. Estos hallazgos los publicamos en el 2017 en Veterinary Parasitology.
Y bueno, para el tercer objetivo, describimos el secretoma proteico de diferentes estadios evolutivos de Spirocerca lupi. Entonces, ¿qué es esto del secretoma proteico? Partimos de la suposición que la mayoría de parásitos van a liberar componentes que los secretan activamente o componentes que excretan como componentes finales de su metabolismo, que ya no necesita más. Estos se llaman productos de excreción-secreción y se ha demostrado para otros parásitos que son moléculas muy importantes para comunicarse con el hospedero. Entonces, nuestra hipótesis inicial es que Spirocerca lupi también libera estos productos. Y estos productos, en conjunto con las vesículas extracelulares y con otros lípidos y carbohidratos, se le conoce como secretoma. Ya estamos hablando, ¿verdad?, de como en genoma, transcriptoma, proteoma. Entonces, esa descripción total de un componente, en este caso de lo que secretan los parásitos, se le conoce como secretoma. Y esto fue precisamente lo que quisimos caracterizar. ¿Cuáles son esas proteínas que liberan las hembras, los machos, las larvas L4 que van migrando por aorta y las larvas L3 que son infectantes para el perro? ¿Cuáles son esas proteínas que liberan para poder comunicarse con las células del perro y del escarabajo? Para eso, entonces, recolectamos las larvas L3 de escarabajos infectados naturalmente. Fui a parques en Tel Aviv para recoger los escarabajos, disecté cientos de escarabajos y hasta encontrar las larvas L3 que se ven aquí. Luego, los adultos los recolectamos de perros que fueron necropsiados y tenían infecciones naturales por Spirocerca lupi. Entonces, los adultos que se recolectaban de estos nódulos nos llamaban y íbamos a recolectarlos y los mantuvimos en cultivo. Y un hallazgo muy interesante fueron las larvas L4 que se encontraron en la aorta de un perro. Aquí la pueden ver marcadas con las flechas. Estas son las hembras L4 que se recolectaron. Entonces, estos parásitos los mantuvimos vivos en cultivo, como lo pueden ver aquí, en condiciones estériles, sin ninguna bacteria ni nada que nos pueda interferir en los análisis. Y vean ustedes cómo se mueven, están muy contentas. Mantuvimos hembras solas, machos solos y hembras y machos en un solo hoyo. Interesantemente, las hembras vivían más cuando estaban solas que cuando estaban con machos. Eso fue un hallazgo de lado que se dice. Bueno, entonces, estos parásitos que mantuvimos en cultivo, lo tomamos el medio, porque en este líquido van a encontrarse todas esas moléculas que van a estar liberando esos productos de excreción-secreción que les decía. Entonces, en este líquido lo filtramos, lo concentramos para tener un menor volumen y que esas proteínas estén bien concentradas, y luego los caracterizamos por estos métodos de espectrometría de masas en tándem. Entonces, al analizar todas las proteínas que todos estos parásitos liberaron, obtuvimos que había más de 1.400 péptidos diferentes. Recordemos que los péptidos son los bloques de construcción de una proteína total, y estos péptidos correspondían a 171 proteínas padre con función conocida y 40 proteínas sin caracterizar, es decir, que no están en las bases de datos y que son nuevas. Entonces, entre réplicas hubo una fuerte correlación lineal y pudimos ver que de acuerdo al estadio de vida iba a haber una expresión diferente de diferentes moléculas, de acuerdo a las necesidades. Entonces, al analizar todo esto, obtuvimos que habían 44 proteínas que compartían las L3, las hembras, los machos y las L4. Y estas 44 proteínas estaban involucradas, son como proteínas muy conservadas, como un paquete de vida. Es decir, proteínas involucradas en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de ácidos nucleicos, cosas necesarias para vivir. E incluían también moléculas involucradas en modular el sistema inmune, como estas que les coloco aquí. Luego, proteínas de la L3 eran proteínas de citoesqueleto, proteínas únicas que se encontraron en este estadio. Luego hubo 3 proteínas que se encontraron únicamente en las hembras,
3 únicamente en los machos y 49 únicamente en la CL4, y es realmente que se destaca. 49 proteínas únicas en la CL4, y la mayoría de ellas eran proteínas que intervienen en remodelar la matriz extracelular, tanto para sus propias necesidades de mudarlas en un estadio adulto, como para ir migrando por esa aorta. De acuerdo a en dónde se expresan estas proteínas, la mayoría son proteínas citoplasmáticas y las otras son de la región extracelular. Cuando quisimos ver en qué procesos biológico están involucradas estas proteínas que se comparten por todos los estadios, fueron proteínas involucradas en fosforilación y desfosforilación, lo cual tiene sentido porque son proteínas metabólicas. Ahora, las proteínas únicamente detectadas en las larvas L3 son proteínas principalmente del metabolismo de lípidos, mientras que las proteínas expresadas únicamente en las hembras L4 eran del metabolismo de carbohidratos. Y así entonces obtuvimos un listado de proteínas y cuántos se expresaban en cada uno de esos estadios. Y aquí destacó esta proteína, la anexina 6. Esta anexina 6 estaba principalmente expresada en las hembras adultas y hembras juveniles. ¿Y por qué es importante? Porque esta proteína ha sido involucrada en procesos oncogénicos en diferentes cánceres del ser humano y por lo tanto podría tener un papel importante para el conocimiento de la patogénesis de esta infección. Entonces, como conclusiones a esta parte, pudimos ver que Spirocerca lupi interactúa y modela la respuesta inmune de su hospedero. Todos esos estadios van a liberar diferentes moléculas que van a interactuar con macrófagos, que van a cancelar el efecto de neutrófilos o de macrófagos también, y también otras proteínas como estas que les coloco aquí, que van a tener un papel muy importante en modular el sistema inmune hacia un fenotipo más regulador. Y precisamente esto es importante porque va a mantener la infección controlada, regulada por mucho tiempo, lo cual favorece al proceso oncogénico. Luego observamos que las larvas L4, estas que van mudando por la aorta que les enseñé en la foto, van a liberar todas estas proteínas que remodelan los componentes de la matriz extracelular y pueden ser útiles para ellas mudar, porque acordémonos que ellas eventualmente van a ser hembras adultas, pero también para ir degradando componentes de este tejido de la aorta y poder ir migrando y moviéndose hasta llegar al esófago. Bueno, con respecto a la malignidad, ¿qué podemos decir sobre este proceso oncogénico? Bueno, obtuvimos que los adultos van a liberar esta proteína, anexina 6, que puede tener un efecto pro-oncogénico sobre las células del perro. Sin embargo, no podemos descartar el hecho de que la oncogénesis producida por Spirocerca lupi puede ser también producto de una irritación crónica o inflamación tisular, o incluso puede ser una combinación de ambos procesos. Y para esto entonces debemos de realizar más estudios para dilucidar cuáles son los mecanismos que inducen la oncogénesis, que es algo muy particular de este parásito. Este trabajo lo publicamos el año pasado en Veterinary Parasitology. Y, ok, ahora para el último objetivo, yo les decía al inicio de la presentación que en realidad este trabajo fue muy particular porque la mayoría de doctorados se basa, bueno, depende, ¿verdad? Pero en donde yo trabajé son muy moleculares y se enfocan en un aspecto específico de una infección, de una bacteria, de un virus, etc. Pero esta investigación fue muy enriquecedora porque no solamente pude ver esas proteínas y las interacciones moleculares y del ADN, pero además pudimos dar un granito de arena en realmente cuáles son las aplicaciones y cómo podemos mejorar el diagnóstico de esta infección. Entonces, las estrategias comúnmente utilizadas para diagnosticar la espirocercosis esofágica pueden ser basadas en imágenes, utilizando rayos X, la endoscopía, tomografía o ultrasonido, en donde se observan los nódulos o afecciones extraesofágicas en otros órganos.
O también hay métodos de laboratorio en donde se puede hacer un examen directo de heces, puede hacerse flotación o sedimentación también. Se reportó en 1995 un test de inmunofluorescencia serológico, sin embargo nunca más se llegó a decir más al respecto. Y en el 2008, hace 12 años, se hizo una técnica molecular para detectar el ADN del parásito en muestras de heces. Entonces, ambas estrategias, las basadas en imágenes o las de laboratorio, tienen sus ventajas y sus desventajas. Ustedes conocen sobre esto. Pero entonces, nosotros nos fuimos hacia mejorar el diagnóstico hecho por laboratorio. Y para esto, entonces, de perros que tienen espirocircosis esofágica. Y comparamos estas muestras de heces utilizando el método que nosotros diseñamos con una flotación con azúcar y utilizando la otra reacción molecular que les hablaba anteriormente. Entonces, nosotros detectamos hasta 0.2 huevecillos por gramo de Spirocerca lupi muestras de heces con los dos métodos del 18S y del ITS1, en comparación con la otra reacción de que ya se había descrito, que detectaba hasta 526 huevecillos por gramo. Y ya ustedes podrán ver entonces que realmente este otro método no es tan eficiente para detectar una infección temprana, por ejemplo. Entonces luego quisimos ver cómo actuaban estos primers o estos reactivos específicos contra otras especies de parásitos. Entonces, los cebadores diseñados para el 18S cruzaron con Toxocara canis y Toxocaris leonina y además con Dirofilariimitis. Y esto puede ser un problema porque Toxocara canis es realmente común en muestras de heces, especialmente de cachorros. Pero la reacción que detectaba ITS1 solamente cruzaba con ADN de Dirofilariimitis. Pero esto realmente no es un inconveniente porque Dirofilariimitis se ubica en sangre y no debería observarse nunca muestras de heces. Ok, y esta tabla, ¿cómo se dice? Resume cuáles fueron los hallazgos obtenidos de todas estas muestras de heces que analizamos de perros con espirocercosis y en rojo cuáles fueron positivas para cada método. Entonces, la reacción que nosotros diseñamos para el ITS1 detectó mayor cantidad de perros con espirocercosis que las otras reacciones, por ejemplo, que la flotación o que incluso el método que ya se había descrito. Esta reacción y los métodos cómo hacerlo la publicamos en el 2017 en Parasites and Vectors y ahí ustedes pueden ver todos los detalles. Entonces, nos dimos cuenta que realmente el método que pudimos diseñar era bastante específico y bastante sensible, lo cual podía ser útil para seguir el curso de un tratamiento. Entonces, se tomaron perros y se trataron un grupo con Advocate, que era un tratamiento nuevo que se quería probar para espirocercosis, y otro grupo se trató con doramectina, que es el tratamiento de preferencia para Spirocerca lupi. Entonces, ambos grupos se trataron diferentemente y se comenzaron a obtener muestras de heces cada 4 semanas. Y fuimos entonces detectando el ADN de Spirocerca lupi en estas muestras. Y observamos que realmente el PCR, o esta reacción molecular, era mucho más sensible que la flotación fecal. Y este ensayo lo publicamos en el 2018 en Parasites and Vectors. Y nos pudimos dar cuenta que realmente Advocate no era tan efectivo como la doramectina, al menos con la dosis que se les dio a los perros y durante el tiempo que se siguieron los cachorros, los perros, perdón. Ok, luego entonces con estas técnicas de detección de ADN pudimos describir o confirmar que Spirocerca lupi puede irse a médula espinal. Y esto realmente es muy importante porque al menos en Israel ocurren muchísimos casos de migración aberrante a la médula espinal.
y muchos de estos casos podían diagnosticarse solamente hasta que el perro se necropsiara. Entonces, la mayoría de casos era fatal. Entonces, con la confirmación de ADN de Spirocerca lupi en casos que tengan parálisis asimétrica, aguda, progresiva y dolorosa, con eosinófilos en líquido cefalorraquídeo y sin lesiones compresivas de la médula espinal, ya uno puede dar un indicio de que hay una migración intraespinal de Spirocerca lupi. Y esto lo publicamos en el 2018. Y entonces después modificamos el método que habíamos desarrollado para detectar ADN de Spirocerca lupi en heces para detectarlo en líquido cefalorraquídeo. Y este es el método que describimos en el 2019. En perros que tenían precisamente esta sintomatología. Y luego pudimos detectar que Spirocerca lupi también hacía una migración aberrante a colon en 32 casos de perros que fueron muestreados por 5 años y en ellos había una necrosis del colon, como ustedes pueden observar, en donde hay una gran cantidad de inflamación y de necrosis en el tejido con un poco de eosinofilia, como lo pueden observar aquí. E incluso larvas pueden observarse dentro del lumen de las arterias y es producto de la gran inflamación, porque acordémonos que las larvas no van en el lumen de la sangre, sino que van en la íntima de la arteria. Entonces, con estos métodos pudimos podemos describir un nuevo síndrome de espirocercosis que produce una arteritis necrotizante eosinofílica y produciendo un gran daño en este tejido. Ok, entonces para resumir todos estos hallazgos en una sola diapositiva, pudimos seguir el ciclo de vida desde el inicio hasta el final. Entonces, obtuvimos resultados sobre los procesos de embrionamiento y los estímulos de la eclosión de los huevecillos que ocurrirían naturalmente en los hospederos intermediarios. Entonces, luego, cuando estas muestras de heces son tomadas por perros que son coprófagos, estos van a tener cierta migración en el cuerpo del perro. Nosotros pudimos describir que estos parásitos pueden irse a médula espinal o pueden irse al colon en vez de irse normalmente al esófago. Entonces, a partir de estas observaciones, pudimos caracterizar todas estas moléculas que liberan las larvas L3, que son las que van a infectar al perro, así como las larvas L4, que serían las que migran por la aorta, y de los adultos, que se ubicarían en el esófago. Y con esto pudimos observar que hay interacciones complejas con los hospederos, tanto definitivos como intermediarios. Y luego, entonces, cuando estos parásitos liberan los huevecillos por heces nuevamente para cumplir el ciclo, pudimos mejorar el diagnóstico de esta infección al estudiar su ADN. Y con este estudio de ADN en especímenes obtenidos de diferentes lugares del mundo, concluimos que habían 2 genotipos de Spirocerca lupi circulando, un genotipo en Europa y un genotipo en Asia y África, y además pudimos describir una especie nueva de Spirocerca, la cual denominamos Spirocerca vulpis porque se ubica en Vulpes vulpis o en zorros rojos. Estos hallazgos los resumimos en esta revisión de este año, publicamos en Trends in Parasitology. Si alguno quiera leerse uno de estos artículos o alguno otro, pues con gusto me pueden escribir y se los puedo mandar. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, después de tantos estudios, ¿ahora qué vamos a hacer en Costa Rica? Bueno, pues quedan muchas preguntas sin responder y esto es como un rompecabezas. Una de esas preguntas es si existen especies adicionales de Spirocerca en otros cánidos silvestres. Esto fue porque realmente estudiamos los especímenes que se detectaron en zorros rojos, pero ¿qué ocurre en los especímenes obtenidos de lobos o de zorros grises que se han hecho en otros países? ¿Serán Spirocerca lupi o es una especie distinta? Luego, ¿existe un genotipo adicional de Spirocerca lupi en el continente americano? No lo sabemos y para esto nos gustaría, o debemos analizar especímenes obtenidos de perros de Costa Rica. Luego,
si existe una diferencia en la patogenicidad entre los diferentes genotipos, es decir, si el genotipo 1 es más mortal que el genotipo 2, eso no lo sabemos. Después, secreta Spinocerca lupi vesículas extracelulares, y esto es un área muy nueva en la cual se ha descrito que hay pequeños paquetes extracelulares que se liberan por los parásitos o incluso por las células que contienen ADN y proteínas, y estos paquetitos van a ser tomados por las células del hospedero y van a producir efectos, por ejemplo, de regulación de la respuesta inmune. Luego, ¿cuál es el hospedero intermediario de Spinocerca lupi en Costa Rica? En la siguiente diapositiva les voy a hablar un poquito más sobre eso. Después, está Comamonas presente en todos los genotipos de Spinocerca lupi, y esta Comamonas los introduzco hasta ahora porque es un endosimbionte del parásito y no se sabe mucho sobre él, incluso si tiene un rol en el curso de la respuesta inmune. Luego, el genoma de este parásito codifica por proteínas que induzcan cáncer, no lo sabemos. Y por último, ¿cuáles son los mecanismos moleculares que actúan de la progresión de los nódulos benignos hacia sarcomas? Para responder entonces todas estas preguntas que les pongo aquí, estamos haciendo una colaboración con la Universidad Nacional, con el doctor Alejandro Alfaro, del Departamento de Patología, para obtener especímenes de Spinocerca lupi. Y para esto sería muy útil contar con la colaboración de cada uno de ustedes, porque si encuentran perros con Spinocerca lupi, ojalá que hayan vomitado adultos o que se les haya hecho la autopsia y se detectan los nódulos con adultos, pues realmente sería de muchísima utilidad para lograr contestar estas preguntas. Y la siguiente es esta pregunta, que la estamos también haciendo en colaboración con la doctora Ana Jiménez del Departamento de Parasitología de Veterinario, y es: ¿cuál es el hospedero intermediario de Spinocerca? En los últimos años se ha dicho que los abejones de mayo son los hospederos intermediarios, sin embargo, no hay ningún estudio que haya comprobado esta noción. Entonces, con una estudiante, Catalina Porras, vamos a tratar de contestar esta pregunta al muestrear escarabajos coprófagos en diferentes partes de Costa Rica. Y para ello, primero necesitamos tener una idea de dónde ocurren los casos de Spinocerca lupi en nuestro país. Entonces, aquí les coloco este link por si quieren copiarlo, o este código QR que pueden escanear, y ahí van a encontrar 5 preguntas muy cortas para comenzar a hacer esta encuesta y determinar la casuística de Spinocerca lupi en Costa Rica, y así tener una idea de dónde ocurren la mayor cantidad de casos, si son en Guapire, si son en San Rafael de Heredia, si son en Alajuela Centro, y ahí comenzar entonces a muestrear los escarabajos y así determinar si algunos de ellos están infectados con Spinocerca lupi. Ahorita les puedo copiar el link en el chat para que puedan contestar ese breve cuestionario. Y entonces, por último, me gustaría agradecer primero que todo a la Universidad de Costa Rica, que me permitió ir a Israel por tantos años y hacer estos estudios. Luego a mi esposo y a mi hijo y a mis compañeros de laboratorio y a mi tutor, Gad Banet, así como a los colaboradores internacionales y en especial a Víctor Montenegro, que trabaja en la Escuela de Veterinaria. Y con esto entonces termino la presentación, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, si tienen casos de Spinocerca lupi últimamente, me gustaría escucharlos y conocer cuál es su experiencia al respecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para efectos de diagnóstico, acá en Costa Rica, bueno, además de los exámenes coprológicos, ¿ya estas técnicas moleculares están disponibles de forma comercial o siguen a nivel de investigación? Pues forma comercial no, pero si ustedes en algún momento tienen algún caso sospechoso o digamos que tengan un caso de espirocircosis intraespinal o
o quieran hacer el diagnóstico en muestras de heces, nosotros en la Facultad de Microbiología estaríamos haciendo las pruebas moleculares. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Tienen. Hola, tenemos una pregunta en el chat. Dice, la Spirocerca lupi, ¿ha habido reporte de su incidencia por el tipo de cánidos? Bueno, vamos a ver si entiendo la pregunta. Si, querrá decir si cuál es la prevalencia, por ejemplo, en coyotes o en perros. Bueno, si es en perros en Costa Rica, bueno, en coyotes. Vieras que en coyotes nunca se ha detectado en Costa Rica, pero hablando con el doctor Alfaro, sí ha habido parásitos similares morfológicamente con Spirocerca lupi, pero habría que realizar un análisis del ADN y haciendo microscopía electrónica para determinar si verdaderamente son esta especie o son una diferente. Pero si tienen acceso a Spirocerca, si ustedes han tenido Spirocerca lupi en este tipo de cánidos, sería muy interesante analizarlos y actuar en colaboración. Voy a leer el comentario de la doctora Fabiola Chonillo. Doctora Rojas, le saludo desde Ecuador. Realmente estoy muy contenta por tremendo trabajo y gracias por compartirlo acá en Guayaquil, Ecuador. Aparentemente no presentamos esta patología, pero tuvimos un caso de fuera del país. Gracias por la retroalimentación. Muy interesante. Bueno, sería interesante realizar un análisis de prevalencia de muestras de heces de perros domésticos o incluso de perros callejeros, perros sin dueño, para ver si de verdad está ausente Spirocerca lupi, porque dado que Ecuador comparte muchas características con otros países latinoamericanos, pues más bien yo esperaría que sí esté. Y si está, pues sería interesante ver todo esto que les decía, si es genéticamente diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia? Bueno, aquí nada más como un paréntesis, Catalina acaba de copiar el link para el formulario que les decía. Son 5 preguntas y no van a durar ni 2 minutos, es rapidísimo. Y realmente nos ayudaría con la investigación que estamos haciendo. También para desmitificar a los pobres escarabajos de mayo. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. En realidad compartió estudios muy interesantes. Esta charla queda grabada, entonces la podemos volver a ver en la biblioteca. Voy a invitar como un poquito más insistentemente a los médicos veterinarios que trabajan en menores y también a los que trabajan en fauna silvestre para que pongan atención por aquello de coyotes y la zorra gris. Exacto, sí. Y entonces cualquier cosa que se comuniquen con usted o con el doctor Alfaro. Entonces, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y sí, bueno, como dice aquí Elizabeth Crocker, pues estamos abiertos a la colaboración y si alguno llega a encontrar cosas interesantes sobre Spirocerca lupi en los perros que tratan o en otros cánidos silvestres, sería un placer analizarlos y hacer este tipo de estudios entre todos. Bueno, buenas Bueno, noches. buenas noches a todos. Gracias.